Le voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema. Quiero hablar acerca de la voluntad de Dios y he puesto por nombre de esta exposición hacia su perfecta voluntad. ¿Cuántos saben que Dios tiene una perfecta voluntad? Y quiero pedirte que me acompañes al Salmos capítulo 40 versículo 8. Salmo 40 versículo 8. Dice la palabra de Dios, el salmista David está diciendo aquí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Siguiente versículo, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17, el apóstol Pablo está enseñando a los nuevos conversos, a la gente que necesita conocer qué sigue después de haber llegado a congregarse, y les está diciendo así: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos saben entonces que Dios tiene una voluntad perfecta? A ver, levanta tu mano. ¿Y cuántos saben que nosotros también tenemos una voluntad? ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío, alguien dijo por ahí. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Libre albedrío. Muy bien. Pues no sé si tú has buscado esa frase en la Biblia. ¿Tú la has buscado alguna vez? ¿Sabes que no está? La iglesia cristiana por mucho tiempo ha enseñado esto de libre albedrío, pero no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir algunas cosas de la voluntad del ser humano, pero vamos a decir entonces que aunque el libre albedrío ha sido una invención humana, muy propiamente de la corriente humanista, muy propiamente de hace algunos siglos, cuando se empezó a enseñar acerca del empoderamiento humano, acerca de crear, de que el hombre es crearlo y formarlo como un superhombre, como una persona que tiene el poder dentro de sí mismo. Por eso, cuando salió la película de estas de hombres superpoderosos, tú inmediatamente corres al cine para ir a verlas, porque gusta mucho, ¿verdad? Esas, ¿cómo se llama? Esos cómics, ¿verdad? De hombres súper poderosos, ¿sí? Entonces, el humanismo empujó muy fuertemente este concepto, ¿sí? Pero quiero decirte que antes no se enseñaba esto. Ahora, no es una cosa que debamos también satanizar, pero sí vamos a ponerlo en el sentido correcto de Dios. Porque si nos preguntamos por qué nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios, es porque en nuestro corazón hemos creído mucho más en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad, como más importante que la voluntad de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo rendirnos a la voluntad de Dios? Porque traemos muy impregnada nuestra voluntad.
La iglesia enseñó también, cuando se le comparte y se le compartía a la gente, se le dice: mira, el Señor sabe que tú y yo tenemos libre albedrío y podemos escoger a Cristo o podemos no escoger a Cristo. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no que sí enseñamos y decíamos cada quien decide? Pues mira, aunque ciertamente la gracia de Dios no la podemos empujar a la fuerza, ni Jesús lo hace así, Dios no lo hace así, pero es muy importante que como seres humanos aprendamos a no darle tanta importancia a ese libre albedrío, a esa voluntad nuestra, porque se trata de rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. Se trata de rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. Porque el día que lo recibimos como Señor, decidimos rendir nuestra voluntad a sus pies. Eso significó el día que tú le dijiste: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, déjame decirte que en la enseñanza teológica de la sana doctrina, que ha estado por siglos, nunca en esa doctrina de la gracia, en esas doctrinas esenciales de la gracia, nunca se exaltó el libre albedrío. Pero hoy en día estamos en tiempos peligrosos en la iglesia, donde se promociona, se alimenta el elegir por la voluntad del hombre, y no se está enseñando la necesidad de la rendición a Cristo. Mateo 6:10, en la oración importante, en la oración modelo que Jesús enseñó acerca de cómo orar, en esa oración tiene una frase tan importante y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús estaba enseñando a sus discípulos, nos estaba enseñando la importancia de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Eso es muy esencial para todo cristiano. Pero en este tiempo se están cumpliendo muchas palabras proféticas de tiempos peligrosos, en donde las iglesias mismas, muchas de ellas están exaltando el poderío de la voluntad humana, lo están alimentando, le están dando de comer. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hablando el apóstol Pablo de los tiempos venideros, del fin de los últimos tiempos. Hay una frase ahí que dice que en los últimos tiempos se iban a amontonar maestros
conforme a los deseos humanos. En algunas versiones dice concupiscencias, pero quiere decir deseos humanos. Y vamos a analizar esa frase un poquito. ¿Qué quiere decir? Amontonarán maestros es la primera, y la segunda conforme a los deseos humanos. Dice, porque teniendo comezón de ¿qué? De oír. Ahora fíjate bien, voy a ver esa frase de comezón de oír. ¿A ti alguna vez te ha dado comezón en el oído? Sí, acabas de tener garrapatas. No, no se crea. No, a veces pues da comezón en el oído, ¿verdad? Y sobre todo si no nos lavamos muy seguidos. Pero vamos a ver del comezón de oír. Déjame decirte que esta palabra se está cumpliendo en este tiempo más poderosamente que nunca en la historia. Porque la gente se levanta hoy en día y lo primero que hace es agarrar el celular a escuchar lo que le escribieron sus amigos, a ver qué dicen las noticias. Se levanta y dice, a ver, vamos a ver ahora qué publicaron, qué nuevos chismes hay, vamos a ver qué hay de nuevo. Todo eso, mi querido hermano, mi querido amigo, es comezón de oír, es comezón de información, es comezón de alimentar la mente, el corazón. Ya no es siquiera con un propósito sano, ya nada más es por quitar aburrimiento, meramente por enterarme de cosas, por chisme, por morbo, por lo que tú quieras, pero eso es la comezón de oír. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo sabía que en este tiempo existirían las redes sociales y que el ser humano iba a desarrollar una comezón de oír. Tiempos peligrosos. Se amontonarán maestros. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Tú has estado algún día en un amontonamiento? Cuando se amontonan los maestros, precisamente quiere decir que se están amontonando con algunos fines, propiamente para vender. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo por ejemplo, si tú vas, voy a decir hace algunos años, cuando yo empezaba a conocer la playa, se me ocurrió la idea de ir a Acapulco. ¿Hay alguno aquí de Acapulco? No se vaya a sentir ofendido. Bueno, entonces fui a Acapulco a la playa. Y apenas llegaba yo, y pues fui ahí con los amigos y nos sentábamos ahí. Estábamos en la playa y llegábamos y apenas nos sentábamos y llegaba, pero como hormigas. Montones de vendedores a ofrecernos que la cerveza y que la sombrilla y que el coco y que quién sabe qué y que la playera y que el chori. Y se amontonaban. Mira que este está mejor, que este aquí estoy yo y que esto no está bien y que yo lo hago de mejor calidad y que aquel no está bien y mira yo. Y entonces esta palabra bíblica lo que está diciendo es que justamente en estos tiempos se están amontonando maestros de la Biblia, pastores, a hacerse promoción, mercadeo y fama en las redes sociales. Tú quieres buscar alguna información, algún video y te van a llover las ofertas de este predicador, de este otro y de esto otro, y todo el mundo queriendo vender. Tiempos difíciles. Y nada más se llena el corazón de mucha información. Pero en verdad, mi deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos entender realmente cómo funciona la gracia
de Dios para nuestras vidas. Porque todo eso provoca que después ya no leamos la Biblia. Gente escuchando N cantidad de predicaciones, N cantidad de videos y música, pero ya no lee la Biblia. Ya no está buscando a Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál es el Evangelio y la sana doctrina en los Romanos, en los Corintios, en los Efesios? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué estamos comiendo? Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será tan cercano a mí como mi hermano, mi madre, mis hermanos. Todo aquel que busca la voluntad en mi palabra. Hay una tendencia en donde no se nos está enseñando a hacer la voluntad de Dios. Se nos está enseñando y promoviendo el poder de escoger según nuestra propia voluntad, según nuestro propio albedrío. Y sabes, hay iglesias llenas de gente viviendo todavía con el poder de su voluntad, con el poder de tomar decisiones. Por eso muchos de los que hoy se llaman cristianos se sienten con el poder de elegir el tipo de alabanza que escuchan, con el poder de escuchar la palabra y decir: eso me acomoda, eso a mí no me acomoda, eso me gusta, eso a mí no me gusta. Con el poder de escoger los predicadores que cuenten mejores chistes, que me hagan sentir más bien, que me alimenten más a mí. Con el poder de escoger a los hermanos con quien puedo yo tener comunión y con quien no. Algunos me van a caer gordos y con ese no quiero tener comunión, y hacemos contrario a la palabra de Dios con el pacto que dijo Jesús, con el que este es mi cuerpo, que es la comunión entre vosotros. Hoy muchos se sienten con ahora sí con el poder de escoger si llegan a la alabanza o no llegan. El poder de escoger la iglesia que ellos quieran. El poder de escoger al pastor o cambiarlo. ¿Y sabes por qué? Porque no han muerto a su voluntad. No han muerto a su libre albedrío. Y en la sana doctrina se enseñaba un concepto muy especial, un tema que se le llamaba la depravación total. ¿Cuántos han escuchado acerca de esto? La depravación total del ser humano. No te voy a dar ese tema, solamente te voy a mencionar algunas ideas importantes de esto. Los reformadores enseñaban que todo partía, bueno, ahora sí que no solamente los reformadores, sino desde San Agustín, Lutero, Calvino, Wesley y muchos teólogos que hoy en día están poniendo las luces amarillas y rojas acerca de la sana doctrina. Y ellos enseñaban justamente este concepto y decían: ¿sabes qué? Todo parte de que el hombre está vendido al pecado, está corrompido. Por eso cuando
Muchos le ibas a predicar a la persona, lo primero que le dices, la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí o no? Ok, eso solamente es una embarrada. La verdad completa es que el hombre tiene una depravación muy fuerte, es un ser caído, es un ser corrompido. Desde el pecado original en Génesis 3:3, Dios le dijo: de cierto te digo que si comieres de ese árbol, de cierto morirás. Y el hombre comió del árbol. ¿Y qué cree que pasó? Murió. Espiritualmente se corrompió, perdió la capacidad, la inteligencia, la sabiduría que Dios originalmente puso en él. De esto habla completamente Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos rápidamente a verlo, por favor. Romanos 7, 14. Dice aquí el apóstol Pablo, dice: yo soy meramente humano, soy un esclavo al pecado. Y entiendo que no logro hacer lo que quiero en mi espíritu, sino termino haciendo lo carnal, lo corrompido está en mí. Y luego dice una frase ahí especial, importante, en el 17, dice, en el versículo 18 dice: yo sé que en mí no mora ningún bien. Si le voy a hacer caso a mi voluntad, no voy a estar haciendo lo que Dios quiere. El apóstol Pablo, el prototipo de los cristianos, estaba diciendo: yo sé que en mí no mora ningún bien. Versículo 23, me doy cuenta que en mis miembros, que en mi cuerpo hay una ley, que es la del pecado, que lucha contra la ley de mi mente y me tiene esclavizado. Y luego dice: soy un miserable. Entonces, fíjate bien, el hombre sin Dios vive en un estatus de miseria. El hombre sin Dios, sin esta palabra que le guíe, que le ilumine, un hombre sin Cristo, sin la gracia de Dios en su vida, vive en un estatus de miseria. Aún las cosas buenas que el hombre llega a hacer, muchas veces, dice Romanos 1:21, aún las buenas obras, buenas dádivas que llega a hacer el ser humano, desde el momento, si no lo hace para agradar y exaltar el nombre de Cristo, lo hace en rebeldía contra Dios. Porque Dios dice: aún habiéndome conocido, no me dieron gloria. Entonces, por tal motivo es importante entender que necesitamos de Cristo y su gracia poderosa para que se quite lo corrompido del pecado. Necesitamos de Cristo. Porque hoy en día se está enseñando una gracia muy mal entendida, donde no leen su Biblia, ni saben la sana doctrina, porque el que es lleno de gracia se le nota. El que es lleno de gracia se le ve en el proceso que Dios lo ha llenado de gracia.
Tanto es malo, fíjate bien, tanto es malo estar en un extremo del legalismo, de la ley, donde también se está enseñando una gracia ligera, donde se dice, tú ya no hagas nada, Cristo lo hizo todo, la gracia cubre todo. ¿Cubre? ¿Cubre? ¿Solamente cubre? ¿O transforma? ¿O regenera? ¿O te lleva a la santidad? No están leyendo su Biblia. Ese es el problema. Cuando no leemos la Biblia, si no leemos meditando la carta a los romanos, a los corintios, a los efesios, no vamos a entender el evangelio de la gracia. Me voy a permitir explicarte un momento con figuras quizá como a mí se me da un poquito más. Espero buscar que me entiendas un poco o mucho. Espero tener después, o más bien no espero, estoy programando un curso teológico de la sana doctrina. Quizá empecemos en este mes, entre semana. Pero quiero decirte cómo funciona la gracia. La Biblia dice que vamos a leer justamente este versículo. A ver. Juan capítulo 12, versículo 32. En el Evangelio según San Juan dice la palabra de Dios, o más bien Jesús dijo, en Juan capítulo 12, versículo 32, que cuando Jesucristo fuese resucitado, Él prometió atraer a los suyos hacia sí mismo. Atraer a los que eran de Él hacia sí mismo. Esa fuerza de atracción, esa fuerza que vemos en la misma creación, ahora sí que en los astros de nuestra galaxia. Tú sabes de la ley de la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Cuántos saben eso? Y tú sabes que los planetas se mantienen alrededor del Sol por esa misma fuerza de gravedad. ¿Estamos? Todos entendemos eso. Perfecto. Pues Jesús dijo que Él atraería a los suyos. Y también el profeta dijo que el Señor nos atrae con lazos ¿de qué? De amor. Muy bien, de su gracia. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona la gracia de Dios? La gracia de Dios funciona más o menos como por atracción, ¿ok? Donde tenemos un cuerpo muy grande, que en este caso donde que representa a Dios, que representa a Cristo, atrayendo al ser humano, sí, a los seres humanos por su gracia. Ok, déjame explicar. El ser humano, ¿verdad? Aunque ha sido a imagen y semejanza de Dios, hoy en día hay muchos que están corrompidos. Y lo que hizo la ley de Dios en el Antiguo Testamento lo va a representar como una lámpara. Según el apóstol Pablo en Romanos, representa la ley, la lámpara que iluminaba la oscuridad. Y fue la ley la que pudo hacer posible que se viera completo el hombre en su corrupción. La palabra de Dios, cierto que dicen que es como un espejo, ¿verdad? Que nos alumbra y podemos ver realmente cómo somos. Y por eso también dice Romanos, ahí en el capítulo 5, 20, para los que me sigan, dice que a mayor que cuando la ley vino a este mundo y alumbró a los hombres se dieron cuenta de lo corrompidos que habían, y entre más iluminación había de la ley, de la palabra de Dios, fíjate bien,
Dice ahí que entonces sobreabundó el pecado, pero no es que sobreabundó el pecado porque la ley trajo pecado, no, más bien la ley iluminó lo horrendo que está el ser humano. Y entonces por eso dice la declaración tan importante: y donde abundó el pecado necesita más gracia para ser atraído hacia Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Donde hay más pecado, corrupción, necesita más gracia. La palabra de Dios siempre nos va a estar iluminando. Ahora, ¿de qué se trata? La tendencia del ser humano es huir de la verdad, huir de la luz. No quiere escuchar mensajes como este que te dije de la depravación total. No quiere escuchar cosas feas, quiere escuchar cosas bonitas. Pero dice en Juan el capítulo 3 que justamente cuando mucha gente no quiere que sus pecados sean revelados, va y se esconde, se aleja a la oscuridad para que sus pecados no sean puestos en descubierto. Pero quien apela a la gracia y misericordia de Dios se desnuda con Cristo. Dice: Señor, yo sé que estoy corrompido, pero quiero depender de ti. Y se acerca a la luz para ser limpiado. Entonces, esta es la explicación del Evangelio de la Gracia. Es una atracción. La palabra de Dios nunca nos debe de dejar de iluminar en nuestro camino hacia Cristo. Muy bien. Ahora fíjate bien. Otro principio importante es que Dios, Jesús, hizo el trabajo, la obra de salvación, y la sigue haciendo completa. ¿Sí me estás escuchando? Dios hace la obra de salvación completa. Oye, ¿y qué trabajo tiene el hombre en la obra de salvación? Cero. Ninguno. Oye, pero tiene que creer para recibir el Evangelio. Sí. Dice la palabra de Dios que también eso es un regalo de Dios. Y cuando Dios le pone a una persona el creer, dice la palabra de Dios que Él pone tanto el querer como el hacer. ¿Sí o no? ¿Verdad que también es un regalo de Dios? Entonces, cuando la persona está escuchando el Evangelio y se está revelando, ¿verdad? Como Lidia, y Dios le da, porque así dice que el Espíritu Santo la iluminó para que creyera el Evangelio. Dios pone el creer, pone la facultad de fe y que esa fe crezca. Pero también dice la palabra de Dios que Dios mismo, y no tenemos tiempo para ver todos los versículos, pero dice que también Él da el arrepentimiento. Cuando se ve corrompido totalmente, también el arrepentimiento es un don que Dios le da al hombre. Entonces, en la obra de salvación, Dios hace el 100%. Porque es importante no dejarle al hombre. ¿Por qué fue importante para Dios no dejarle al hombre ningún porcentaje de salvación? Porque sencillamente el hombre lo que tendría que hacer era rendirse a su gracia irresistible, a su gracia
que lo está trayendo con lazos de amor, que está presentándose el Evangelio, porque los hombres por forma natural se están alejando hacia la muerte, dice Romanos, hacia el pecado que produce muerte, pero luego dice que la gracia de Cristo los atrae hacia la vida. ¿Sí o no? Espero que usted lea su Biblia. Romanos capítulo 7 y capítulo 8 revelan la verdad del Evangelio. Romanos 8, 12 y 14 sencillamente dice que aquí nada más hay de dos opciones: o de morir por la muerte del pecado hasta el infierno, o de vivir y que seamos glorificados y nos lleguemos a parecer y tengamos la semejanza de Cristo. ¿Estamos? La sana doctrina. Muy bien. Filipenses 2:13 es el versículo que dice que Dios produce tanto el querer como el hacer en el ser humano. Déjame decirte algo. Cuando dice el apóstol Pablo que la pura ley sin Cristo, observa este principio: al hombre verse ante los principios morales de Dios, se ve totalmente corrompido. Dice la palabra de Dios que esto le produce rebeldía, te produce desesperanza. Entonces, yo escuché esta semana a una persona que me dijo: es que una persona que vino a la iglesia y que había venido algunas veces, me dijo, algo que se dijo en la predicación no le gustó. No le gustó que se hablara de que la gente iba al infierno. Dice, le sintió incómoda. Y entonces yo me puse a pensar y a preguntarle a Dios, y realmente caemos en la lógica de que cuando la pura palabra y la ley cae así solamente, sin la gracia de Dios, produce en la persona rebeldía. Pero la gracia produce acercamiento. Y por último, déjame decirte solamente algunos pasos concluyentes para cerrar con este tema. En el trabajo de la gracia pasamos algunas etapas descritas ahí justamente en Romanos 8:30, o al menos 3 de ellas. Pero así como te dije, la palabra de Dios dice que la gracia en ese imán primeramente al hombre le despierta su fe para creer, después le produce arrepentimiento, después viene algo que se le conoce como la justificación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la justificación? Cuando somos justificados con Cristo en la cruz, aquí mismo está la expiación, ¿sí? Aquí mismo en este punto. Pero todavía no está la salvación. ¿Qué crees? Y luego después de esto viene la regeneración, que es la vida nueva. La voy a poner en esta siguiente etapa. Este es cuando Dios produce un cambio radical en el ser humano que lo hace un ciudadano de este mundo. De ser un ciudadano de este mundo lo lleva a ser un ciudadano del reino de Dios.
Ese es el nuevo nacimiento. Y luego viene la santificación. La gracia nos santifica. Y hasta el final viene la redención. El Evangelio y la doctrina sana enseñan esto. La gracia se tiene que ver en una persona. La obra de Dios se ve. Te voy a enseñar algo muy importante. Escucha bien. Anteriormente, cuando la palabra, la ley iluminó a los hombres, voy a hacer referencia solamente por el tiempo a los versículos famosos que están en Romanos, capítulo 10 del 5 al 11. Cuando dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares a Jesús que Dios levantó de los muertos y creyeres en tu corazón serás salvo. Okay. ¿Cuántos han analizado esos textos realmente con la exégesis correcta? ¿Usted sabe dónde está escrito eso en el Antiguo Testamento? Está en Deuteronomio 30, versículo 14. Del 11 al 14, si toma apuntes para que sepa exactamente qué estaba tratando de explicar el apóstol Pablo cuando se refirió Romanos 10, lo refirió a Deuteronomio capítulo 30, versos del 11 al 14. ¿Qué estaba diciendo ahí? Déjame decirte, llegó un punto en que el pueblo de Israel sintió, fíjate bien, la impotencia de cumplir con los mandamientos y la ley de Dios. Impotencia. Y dijeron: esta ley es pesada, no podemos llevarla. Y lo que está enseñando ahí Deuteronomio es la lección entre la bendición y la maldición. Y por eso ahí en el versículo 11 se refiere y dice: he aquí ustedes tienen delante de ustedes lo mismo que dice en Romanos, la vida y la muerte. Escojan. Escojan. Y el apóstol Pablo dice que la única opción cuando el hombre se sabe que está en pecado, cuando el hombre se sabe que está corrompido, cuando el hombre se sabe que echó a perder su vida, que echó a perder su familia, su matrimonio, que está siendo esclavo de la perversión sexual, cuando el hombre se sabe que está corrompido, que no puede vencer su pecado. La ley estaba por encima de ellos, los iluminaba y los hacía ver su miseria. ¿Y sabes cuál es la única forma de llegar a Cristo? Es rendición de nuestra propia voluntad. Rendición. Señor, me rindo. Y irse, fíjate bien, en el piso, postrado. Esta figura, estoy corrompido, pero voy postrado a seguir a Cristo. La palabra de Dios, la ley me ilumina, que me falta mucho, que hay cosas con mis hijos que no están bien, que hay cosas que me están condenando, pero la única forma de avanzar hacia la gracia es postrado.
es mirando a Cristo. En humildad. Señor, límpiame, examina mi corazón, mis pensamientos. Ya no voy a ceder ante mi propia voluntad, mi libre albedrío. No voy a apostar a eso. Voy a apostar hacia tu perfecta y santa voluntad, hacia tu gracia, que me libera, que me regenera, que me santifica, que me redime, hacia tu gracia. Si renunciamos, oh hombres y mujeres, a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, la gracia de Dios hace la obra completa en nosotros. Pero cada que tú te veas tentado a decir o pensar en yo hago mi voluntad, yo elijo el camino, yo elijo lo que quiero de Dios y lo que no quiero, elijo qué escucho, qué predicación, qué palabra, según me acomode, según me conviene, ¿sabes? Hay mucha gente que pues se sienta a escuchar y solamente dice, pues a ver qué recibo de bueno. Y ellos están calificando como si verdaderamente la naturaleza les diera para calificar y para juzgar. Yo te voy a invitar en estos momentos que cierres un momento tus ojos. Y primeramente quiero orar que Dios nos dé un entendimiento de su gracia soberana, su gracia efectiva, la que nos transforma, la que nos limpia. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, mi Dios, por pecadores arrepentidos, por gente que pueda alcanzar a ver su miseria, su naturaleza, por gente que pueda alcanzar a ver que no pueden solos, por gente hoy en día que pueda ver que si siguen con su voluntad firme, no renunciando a ellos mismos, mi Dios, la gracia quizá no les será tan efectiva a sus vidas, a sus corazones. Y quizá podrán estar en la iglesia por mucho tiempo escuchando mucha palabra, pero si la gracia de Cristo no les ha transformado, el evangelio no les ha llegado, si la gracia de Cristo no ha transformado tus finanzas, no ha transformado tu moralidad, no ha transformado tus pensamientos, no ha transformado tu corazón, la gracia no te ha llegado. Necesitas más gracia. Y la solución es, si algo tú pudieras hacer, es deja de luchar contra Dios. Ríndete a sus pies. Rinde tu albedrío si es que alguna vez tú has aceptado que lo tienes. Rinde tu voluntad. Si hay cosas, pensamientos, actitudes, cosas con las que tú sabes que no puedes, con el enojo, con la ira, con el rencor,
Lo que tú tienes que hacer es rendirte a ti mismo y aceptar y buscar la gracia redentora de Jesús. Señor, perdóname, perdónanos por enseñorearnos nosotros de nosotros mismos. Perdónanos, Dios, si alguna vez hicimos esa oración de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero simplemente de labios, y se nos olvidó que con el corazón se cree para justicia, y que necesitábamos estar dispuestos a un corazón transformado. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tu gracia y tu misericordia infinita traiga transformación sobre matrimonios, sobre familias. Mi Dios, que aún en las familias, aún en el matrimonio, renuncien a su individualismo, renuncien a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Señor, yo te pido que tú perdones a tu iglesia, a tus hijos, por ser tan ligeros y estar cayendo en las trampas de este tiempo, de la mercadotecnia de la fe, de una gracia barata e incompleta. Perdona a tu iglesia, a tus hijos, Padre, porque nos vemos atrapados con el exceso de información y atrapados a escuchar lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que queremos escuchar, y nos alejamos muchas veces de tu luz, tu palabra admirable y perfecta. Gracias te doy, Jesús, por este tiempo, por tu infinita bondad y misericordia. Ahora yo te voy a pedir que tú ahí en tu lugar, si Dios hoy te habló y la palabra que tú quieras hoy decirle al Señor, si tú hoy necesitas rendir tu voluntad, tus pensamientos, tu mente a Cristo, tú lo hagas en tu lugar. Permite que el Espíritu Santo te hable. Yo sé que el Espíritu Santo en esos momentos te va a comenzar a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Es que no rendiste tu voluntad en tu economía, en tu moralidad, nunca renunciaste a lo tuyo. Dios te va a hablar. Mientras adoramos un momento, ahí mantente en esa actitud. Quiero invitarte a que tú le pidas al Señor que te muestre las áreas de tu vida en las cuales tú todavía estás señoreando. Te voy a invitar a que te pongas un momento sobre tus pies, así con un corazón rendido. Te voy a invitar a que te pongas sobre sus pies. Fíjate bien, la palabra de Dios dice que Él nos atrae con lazos de amor. Lazos de amor. Y esos lazos de su amor, de su gracia, de su misericordia, también son milagros de Dios a tu vida. Son milagros inmerecidos, recibiendo cosas contrarias, aún milagros de cambio de corazón. Yo te voy a invitar que levantes tus manos. Yo quiero orar en esta hora por ti, que Dios traiga un milagro a tu vida, que Dios
vuelva a mostrar cuánto te ama, cuánto nos ama, y que un imposible hoy se suelta y se desata en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que tú atraigas con lazos de amor a cada uno de tus hijos. Te pido, Padre, que en este tiempo puedan ver los milagros de tu gracia en su economía, en su salud, en su enfermedad, que puedan ver los milagros de tu gracia en sus matrimonios, milagros de tu gracia en sus familias, milagros de tu gracia en sus hijos. Y también, Padre, tú en este tiempo haces posible milagros por tu gracia de cambios de corazón en nosotros y en nuestra familia, que tanto hoy necesitamos. Cambios de corazón para nuestro matrimonio, cambios de corazón, milagros de salvación, milagros de redención, milagros de sanidad por la pura gracia y misericordia de Dios. Padre, hoy ministramos milagros a tu iglesia, y gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu bondad en la cruz del Calvario, que nos abrió, mi Dios, las puertas hacia tu gracia y misericordia. Gracias, Padre, porque veremos milagros de arrepentimiento, milagros, Señor, de entendimiento espiritual, y milagros de conversión en vidas. En el nombre de Jesús. Amén.